Estrada Reyes Rocío y por mí, Ugalde García Montserrat. Y el día de hoy vamos a presentar la acción de los antibióticos sobre el crecimiento bacteriano. Nuestro objetivo es realizar algunas de las técnicas microbiológicas empleadas para evaluar la acción de ciertos antibióticos sobre determinadas cepas de laboratorio. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de historia. Bueno, desde la antigüedad, el ser humano hemos utilizado compuestos orgánicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas con el extracto de algunas plantas y hongos. Por ejemplo, anteriormente se usaba la corteza del árbol de cinchona para tratar el paludismo. Posteriormente, Alexander Fleming en 1928 descubrió el primer antibiótico. Esto fue casi que por casualidad. Fleming comenzó a clasificar las placas de Petri que contenían colonias de estafilococos, bacterias que causan forúnculos, dolores de garganta, abscesos, entre otras. En uno de esos platos se fijó que había algo inusual. Estaba salpicado de colonias, salvo por un área donde estaba creciendo como una mancha de moho. La zona alrededor de ese moho, que luego se identificó como una cepa de Penicillium notatum, era clara, como si el moho hubiera secretado algo que inhibiera el crecimiento bacteriano. Fleming descubrió que su zumo de moho, como él le llamó, era capaz de matar una amplia gama de bacterias, eh, como por ejemplo el bacilo de la difteria. Luego encomendó a sus asistentes que la complicada tarea de aislar la penicilina pura a partir de ese zumo de moho, pero resultó ser un compuesto muy inestable y los investigadores solo pudieron preparar disoluciones impuras que pues les servían para trabajar, pero no para salvar vidas. No fue hasta la década de 1940, más o menos, que Howard Foley, Ernest Boris y Norman George y otros colegas de la Escuela de Patología Sir William Dunn en la Universidad de Oxford hicieron que la penicilina pasase de ser una curiosidad de laboratorio a un fármaco que salvara vidas. Posteriormente, el 19 de octubre de 1943, Albert Schatz, no sé cómo se pronuncia su nombre, descubre la streptomicina en el laboratorio de su jefe, el doctor Selman Waxman. Sin embargo, el doctor presentó este trabajo en muchas conferencias y en lugares a donde iba a dar pláticas y le atribuyeron a él el descubrimiento de la eritromicina, por lo que en 1952 le dan el Premio Nobel de Medicina, pero pues Albert era el que había descubierto la eritromicina, pero se lo atribuyeron a su jefe. Y es para tratamiento de la tuberculosis. Y bueno, para el año de 1960 se introducen las primeras penicilinas sintéticas como meticilinas y ampicilinas. Y poco después de esto bueno, más bien, poco después del uso a gran escala de la penicilina G, aparece la primer cepa resistente a este tipo de antibiótico, que es Staphylococcus aureus. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es un antibiótico. Bueno, un antibiótico es una sustancia producida por microorganismos que en bajas concentraciones tienen la capacidad de inhibir o matar a otros microorganismos. También son moléculas de bajo peso molecular que facilitan el transporte al interior de la célula. Y bueno, son productos del metabolismo secundario
En el caso de los microorganismos procariotas, sería un ejemplo de los Streptomyces, Myxococos, Bacillus, entre otros. Y en el caso de los eucariotas, serían hongos de los géneros Penicillium, Cephalosporium, etc. Siguiente, por favor. Bueno, los analitos. Bueno, los antibióticos se clasifican por su origen. Tenemos antibióticos de origen natural, que son aquellos procedentes de microorganismos que son capaces de inhibir el crecimiento de agentes bacterianos o de eliminarlos. Y un ejemplo de este es la que les comentaba, la penicilina G. Tenemos los semisintéticos, que son moléculas químicas modificadas en laboratorios procedentes de un compuesto natural, que disponen de un esqueleto producido por microorganismos. Y como ejemplo tenemos a la ampicilina. Posteriormente tenemos los antibióticos sintéticos, que son moléculas químicas aisladas o producidas totalmente de síntesis creados en laboratorio. Y en este caso tenemos las sulfamidas. Los antibióticos también se pueden clasificar, se clasifican en bacteriostáticos. Los bacteriostáticos van a impedir lo que es el desarrollo y multiplicación bacteriana sin llegar a destruir las células en forma reversible. Esto quiere decir que pueden retomar su crecimiento. Y en bactericidas, los bactericidas, bueno, estos son de forma letal, llevando a la célula a la lisis bacteriana, es de forma irreversible. También se clasifican por su mecanismo de acción. En el mecanismo de acción encontramos los que interfieren con la biosíntesis de la pared celular, con los que actúan sobre la membrana celular, la síntesis de proteína y con la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, los que interfieren con la biosíntesis en la pared celular, su efecto se basa a través del bloqueo de la síntesis de peptidoglicanos, que estos que son esenciales en la constitución de la pared. Un ejemplo sería ¿cómo se llama? La fosfomicina, que esta es hecha con Streptomyces radiae. La cicloserina. La cicloserina es un antibiótico de amplio espectro. La vancomicina este es un antibiótico de un espectro reducido. Y la vancomicina va a actuar sobre los gram negativos. Perdón, no actúa sobre los gram negativos y es bactericida con las gram positivas. Y bueno, no actúa sobre las gram negativas ya que no atraviesa la membrana externa. Lo que es la ristocetina, que es que proviene de la nocardia lúrida, es similar a la vancomicina y hace frente a las gram positivas. Y lo que es la bacitracina, perdón, es bactericida a las gram positivas y gram negativas. Lo que es de los antibióticos beta-lactámicos, estos inhiben el sistema enzimático en la reacción
transpeptidación del peptidoglicano. Y bueno, estos fueron uno de los primeros antibióticos naturales y con el tiempo se fueron descubriendo otros compuestos que representan el anillo beta-lactámico, pero que bueno, representan varias, tienen varias variantes estructurales, que como las vemos aquí. Y bueno, estos se van a agrupar en diferentes familias de la penicilina, que pues aquí tenemos lo que son el anillo beta-lactámico, bueno, ese es el que tiene diferentes familias, y que son una tipo de penicilina, tipo de cefalexina, el clavulínico y el carbapenem. ¿Puedes cambiar, por favor? Sí. Los que actúan sobre la los que van a actuar sobre la membrana celular, estos son los que provocan la introducción a los errores de la lectura de ARN mensajero. Son inhibidores de la fase inicial de la elongación, que esto es el reconocimiento del aminoácido RNP en el sitio del ribosoma. Y también son inhibidores a la formación del enlace peptídico. Y bueno, los que les mencionaba, los que son los inhibidores de síntesis de proteínas y de los ácidos peptídicos. Siguiente, por favor. Bueno, los antibióticos se clasifican también lo que es por su estructura. En primer lugar tenemos a los beta-lactámicos. Estos son bactericidas de amplio espectro. Su farmacocinética es favorable. Tienen escasos efectos adversos y son inhibidores a la síntesis de la pared bacteriana. Como en segundo lugar tenemos a los glicopéptidos, que estos actúan sobre la pared bacteriana igual. Inhiben la síntesis y el ensamblado de la segunda etapa del peptidoglicano de la pared celular y alteran lo que es la síntesis del ARN. Bueno, también contribuyen a la baja frecuencia del desarrollo de la resistencia. Bueno, como dato, estos fármacos son de uso restringido, reservados únicamente para el ámbito hospitalario. En tercer lugar tenemos a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, un ejemplo de ellos sería la gentamicina, nicasina, estreptomicina, y estos bloquean la síntesis proteica de la bacteria. En cuarto lugar tenemos los macrólidos. Y un ejemplo de ellos sería la eritromicina, claritromicina y la citromicina. Tienen actividad contra los cocos y los bacilos gram positivo. Son bacteriostáticos y a altas concentraciones son bactericidas. Y por último tenemos los que son las me da medio nervio, perdón. Los últimos son las quinolonas. Estos son bactericidas, actúan inhibiendo al ADN. Bueno, su enzima tiene la función más bien de catalizar el superenrollamiento del ADN cromosómico y que este va a asegurar lo que es la división celular. Son inhibidores de la síntesis de ADN y a concentraciones altas el ARN. Siguiente. Y bueno, ahora hablaremos sobre el espectro de acción.
la cual esta es eh, la característica que tienen las sustancias antimicrobianas sobre que describe los géneros y especies con las cuales tienen típicamente cierta activación. Por ejemplo, tenemos al espectro estrecho, que esta es solo para actividad contra unos cuantos organismos. Tenemos el ejemplo de penicilina, la cual es activa contra cocos gram negativos y cocos gram positivos, pero tiene poca actividad contra bacilos gram negativos entéricos. Y tenemos los de amplio espectro, que estos tienen actividad contra organismos de diversos tipos, tanto gram negativos como gram positivos. Siguiente, por favor. Bueno, y más bien, perdón, el crecimiento bacteriano es el estudio del crecimiento a nivel de poblaciones y que este va a evaluar lo que es la cinética del crecimiento, algunos factores que afectan el tiempo de la generación y también evalúa lo que son los factores ambientales. Bueno, sobre el fármaco que vamos a tratar aquí es la ampicilina. Este es, como ya había mencionado, es un fármaco semisintético, el cual va a estar clasificado dentro de las penicilinas, las cuales, como su denominación, están denominadas como ampicilinas, ya que van a actuar sobre la pared celular, y también están determinadas como beta-lactámicas, ya que su estructura química contiene una beta-lactama. La ampicilina como tal es un bactericida, o sea, lo que quiere decir es que va a eliminar por completo a las bacterias. Y como acaban de mencionar ahorita, este es de amplio espectro. O sea, lo que quiere decir es que va a eliminar bacterias gram positivas como gram negativas, pero con respecto a las gram negativas, van a ser solo algunas. La siguiente, por favor. Bueno, como ya había mencionado, algo importante aquí de los beta-lactámicos, pues es que existen, que están dentro de esta clasificación están las penicilinas, las cefalosporinas, las carbapenemas y las monobactamas. Eh, bueno, algo que tenemos que recordar con respecto a la clínica es la pared. Eh, Recordemos que las bacterias gram negativas van a estar conformadas por una membrana externa, una pared celular que va a tener va a estar conformada por peptidoglucano, pero va a tener pocas capas de glucano y por una membrana interna. Ahora, la gram positiva va a estar conformada por una pared celular que va a tener muchas capas de glucano y una membrana interna. La siguiente, por favor. Bueno, esta pared celular, de manera más específica, va a estar conformada por dos cadenas de glucano, que los glucanos como tal son aminoazúcares. Aquí, como se puede ver, estas son las dos cadenas de glucano. Y esos dos aminoazúcares van a ser el N-ácido acetilmurámico y el N-ácido acetilglucosamina, o abreviadas como NAC o NAP. Aparte de estas dos cadenas de glucano, van a estar conformadas por péptidos que van a estar unidos a los glucanos. Dentro de esos péptidos vamos a tener a la L-alanina, el D-glutamato, L-alicina y la D-alanina. Que ojo aquí con la D-alanina, que va a ser muy importante, ya que en estas cadenas de péptidos van a ser la terminación de ellas, como se puede observar aquí. Bueno, estas moléculas van a ser sintetizadas dentro de la célula. O sea que van a viajar hasta acá y acá es donde por separadas se van a transportar al líquido extracelular o espacio espacio periplásmico de la bacteria. Una vez aquí, lo importante, como lo había mencionado anteriormente, de alanina, es que se van a ensamblar a través de estos aminoácidos.
Bueno, ¿y cómo se van a, cómo se van a acoplar? Se van a acoplar gracias a una enzima llamada transpeptidasa, la cual va a tener afinidad por la de alanina. Una vez que aquí entra en acción la transpeptidasa, ahora sí va a ensamblar los péptidos, los va a ensamblar y van a formar pues el enlace peptídico, pero ahora entre unión de una cadena de glucano con los péptidos y la otra cadena de glucano con sus péptidos respectivamente. La siguiente, por favor. Una vez que ya sabemos cómo es que se forma la pared peptidoglucana, es aquí donde va a entrar en juego el mecanismo de acción de la penicilina. Bueno, como ya les había mencionado, la transpeptidasa es la encargada de unir estos péptidos y de tal forma pues formar pues la pared celular. Pero como les mencioné que tenía tal afinidad por la de alanina, es aquí donde entra la penicilina. La penicilina como tal va a tener también cierta afinidad por esta enzima, transpeptidasa. Es así que la penicilina, su mecanismo de acción va a consistir en que va a ser un inhibidor competitivo, o dicho de otra manera, va a tener también cierta afinidad por la transpeptidasa y va a competir con la de alanina por el sitio de unión. Y pues va al competir con esta, también se va a unir a la transpeptidasa y va a inhibir que la de alanina se una. De tal forma que los péptidos que se encuentran unidos al otro glucano no van a tener esa unión con los otros péptidos de la otra cadena de glucanos. Y de esta forma se va a inhibir la polimerización de la pared peptidoglucana. Y ese sería su mecanismo de acción de la penicilina. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita hablaremos sobre la resistencia por desactivación enzimática. Esta consiste en que ciertos microorganismos producen enzimas que pueden desactivar los antimicrobianos, ya sea en la célula, en el espacio periplásmico o fuera de la célula, ya que las enzimas van a provocar la alteración de la estructura del antimicrobiano. En este caso tenemos la imagen sobre el ejemplo de la enzima beta-lactamasa, la cual esta va a destruir a la penicilina al romper el anillo de beta-lactámico que menciona mi compañero. En este caso tenemos en la parte de abajo la penicilina desactivada por la presencia de la beta-lactamasa, la cual pues, va a romper el anillo, lo cual va a evitar que la penicilina se una a la proteína de transpeptidasa que mencionó mi compañero. A mayor concentración de la enzima, en este caso la beta-lactamasa, habría una mayor resistencia ante este antimicrobiano. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora hablaremos sobre la concentración mínima inhibitoria, que es CMI. Esta es la concentración más baja en microgramos por mililitro de un antibiótico que va a inhibir el crecimiento de una determinada cepa bacteriana. Y la concentración mínima bactericida, que es CMB, que esa es la mínima concentración de antimicrobiano, que elimina más del 99.9% de los microorganismos después de un tiempo determinado de incubación. En esta imagen, para explicarlo mejor, tenemos una serie de tubos. En el tubo que muestra, bueno, tiene un 4 arriba, nos dice que esta es la concentración del antibiótico en microgramos por mililitro, la cual nos dice que es la concentración mínima inhibitoria, ya que no hay un crecimiento, y en el tubo posterior, bueno, sí hay un crecimiento. Entonces, se dice que es la concentración mínima inhibitoria del crecimiento. Pero para determinar la concentración mínima bactericida, lo que deberíamos tomar sería agarrar este tubo y uno anterior, que sería el de la concentración de 8 microgramos, y resembrarlos en tubos diferentes de caldo nutritivo sin antibiótico, e incubarlo, y si hubiera un crecimiento en el tubo de la concentración de 4 microgramos por mililitro, es que esta sí fue la concentración mínima inhibitoria, pero si no hubiera un crecimiento,
esta podría ser realmente la concentración mínima bactericida. Siguiente, por favor. Dentro de material, pues vamos a tener cajas de Petri estériles, tubos de 18 por 150 milímetros con 18 mililitros de G2 fundida, tubos estériles de 16 por 50 milímetros, tubos de 16 por 150 milímetros con 4 mililitros de caldo nutritivo, con extracto de levadura al 0.25%, matraz Erlenmeyer con 60 mililitros de agua destilada estéril, pipetas estériles de 1, 2 y 5 mililitros, micropipetas de volumen variable hasta de 200 y 1000 microlitros, puntas estériles para micropipetas de 200 y 1000 microlitros, pinzas de disección, hisopos estériles y regla graduada en milímetros. Y en soluciones, pues vamos a tener una solución acuosa de ampicilina de 2000 microgramos por mililitro y una solución acuosa de ampicilina de 10.000 microgramos por mililitro. También vamos a ocupar sensidiscos para bacterias gram positivas y gram negativas, etanol comercial, y las cepas que vamos a estar utilizando son Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli con el plásmido PUC18 que confiere resistencia a la ampicilina, y Micrococcus luteus. Y bueno, ocuparemos en esta práctica Escherichia coli con el plásmido de PUC18 con resistencia a la ampicilina. Este es un plásmido artificial que es derivado del plásmido PBR322 que posee un gen de resistencia a la ampicilina que le proporciona la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora primero les voy a dar el procedimiento para el método de difusión de multidisco, también conocido como método de Kirby-Bauer, y después se los voy a explicar. Bueno, primero vamos a marcar dos placas de gelosa simple con el nombre, una con Staphylococcus aureus y la otra con Klebsiella pneumoniae. Estas se les va a introducir un hisopo estéril a la suspensión de la cepa correspondiente y se va a sembrar sobre toda la placa, cuidando que no quede en zonas sin sembrar. Posteriormente, con unas pinzas flameadas, se coloca un multidisco o disco individual, que son estas cositas amarillas que se ven aquí. Ahí. Sobre la placa, y se presiona un poquito para asegurar el contacto completo con el cultivo. Después se va a incubar a 37 grados durante 24 horas y posteriormente vamos a medir el diámetro en milímetros de las zonas de inhibición. Bueno, en este método de Kirby-Bauer, el microorganismo es inoculado en la superficie de la placa de agar, sobre la cual se colocan los discos que les mencionaba, impregnados con una concentración conocida de antibiótico. Estas placas se van a incubar y durante la incubación el antibiótico se va a difundir radialmente desde el disco a través del agar, por lo que su concentración va disminuyendo a medida que se aleja el disco. En un punto determinado, la concentración del antibiótico en el medio va a ser incapaz de inhibir el germen en estudio, y el diámetro del área de inhibición alrededor del disco puede ser convertido a las categorías de sensible, intermedio o resistente. Y bueno, estos puntitos que ven aquí, estos circulitos, es el antibiótico. Este círculo como blanco es lo que se inhibe, y pues lo demás como en naranjita es básicamente
todo el microorganismo. Y de igual manera vamos a explicar primero el procedimiento y después los resultados. Aquí tenemos el método de dilución de antibiótico en agar y la determinación de la concentración mínima inhibitoria. En este caso tenemos una serie de tubos, 10 tubos de ensayo de 16 por 150 milímetros estériles marcados del 1 al 10, donde en el primer tubo vamos a colocar 3.6 mililitros de agua destilada estéril y 6.4 mililitros de solución de ampicilina de 200 microgramos por mililitro. Y en los tubos restantes, 3 mililitros de agua destilada estéril. Se va a mezclar. Después se van a efectuar diluciones en serie a partir del tubo 2 hasta el 10 con un factor de 2 con un volumen de transferencia de 3 mililitros. Después se deben marcar 10 cajas Petri y se debe transferir 2 mililitros de cada tubo, cada caja asignada. Después se va a añadir 18 mililitros de gelosa simple fundida y se debe enfriar. Después se va a homogenizar en la mesa y se debe de solidificar. Después se va a trazar 5 secciones y se va a escribir el nombre de las cepas en cada placa. Después se va a tomar, bueno, este aquí me tapa, pero dice tomar una asada de cada cepa y se va a sembrar por estrella abierta en el sector correspondiente. Después se debe de incubar a 37 grados centígrados durante 24 horas y posteriormente se debe observar las cajas y anotar las concentraciones del antibiótico que inhibió el crecimiento de cada cepa. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes que posteriormente explicaremos con otras mejores, pero esto sería lo que se esperaría de esta metodología. Siguiente, por favor. La tercer técnica que vamos a hacer va a ser la determinación de la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida de un antibiótico por el método de diluciones seriadas en tubo. En primera parte, pues vamos a contar con 11 tubos, de los cuales se le va a agregar 4 mililitros de caldo nutritivo. El caldo nutritivo, como nosotros sabemos, pues va a ser una infusión de carne magra, si no mal recuerdo, y esta está en proteínas, es por eso que se adiciona, es por eso que se usa el caldo nutritivo. Eh, en este caldo nutritivo va a estar agregado un extracto de levadura al 0.25%. ¿Y esto por qué? Se agrega esta levadura para que el medio se vuelva semisólido, semisólido y se pueda ver el crecimiento bacteriano. Posterior a eso, pues se van a marcar los 11 tubos del 1 al 11. Y Una pregunta, me acaba de revolver entre levadura y bacteria. Decídase, ¿qué es esto? el extracto de levadura es para que el medio se vuelva semisólido. Y de esta forma, al ser semisólido, pues se va a ver el crecimiento bacteriano. El extracto de levadura no lo utilizamos para que el medio se vuelva semisólido, para eso es el agar. Ese es el agente solidificante y utilizamos cierto Vale. porcentaje. Es que teóricamente, pues, lo había encontrado así. Pero Ni gracias por... teóricamente. Lo acaba de llevar en microbiología. Bueno, una disculpa entonces. O enséñenos dónde lo vio, dónde lo encontró, para que les Sí, escribamos, porque eso es no tiene sentido, pues. bueno, Utilizando el sentido común no podría ser un agente solidificante. bueno, pues entonces nada más cabe recalcar que se va a tener 11 tubos con 4 mililitros de caldo nutritivo, de los cuales se van a marcar del 1 al 11. Eh, Posterior a eso, pues en los 10 tubos, bueno, al primer tubo se le va a agregar 0.25 mililitros de la solución de 10.000 microgramos por mililitro de ampicilina. Y
del primer tubo al 10 se van a hacer diluciones 1:9. El tubo 11 pues va a ser el testigo sin antibiótico. La cepa que se va a utilizar y se va a agregar al primer tubo va a ser el Micrococcus luteus. Posterior a eso, pues se van a incubar los 11 tubos durante 24 horas a 37 grados. El Micrococcus luteus es un mesofílico, por eso es que se va a incubar a esa temperatura. Una vez que ya se obtuvo el crecimiento, se va a observar y se va a notar cierta turbidez, lo cual nos va a indicar que sí hubo un crecimiento. Y como lo había mencionado mi compañera anteriormente sobre la concentración mínima inhibitoria, es aquí donde se va a observar, ya que un tubo antes, bueno, un tubo antes donde ya no se vea turbidez, ese es donde el que se va a categorizar como concentración mínima inhibitoria. Posterior a eso, ese tubo en el cual estuvo la concentración mínima inhibitoria, pues se va a resembrar y se va a resembrar uno posterior al de la concentración mínima inhibitoria. Y se va a resembrar en tubos de igual forma con 4 mililitros de caldo nutritivo y el extracto de levadura al 0.25%. Y ahora estos tubos ya no van a contener antibiótico. Esto se hace para aquí obtener la concentración mínima bactericida, ya que una vez que se obtuvo la concentración mínima inhibitoria, se va a volver a resembrar y lo que se espera en estos tubos que se resembraron, pues es que se pueda obtener el tubo donde ya no se vea crecimiento como tal, y esa va a ser la concentración mínima bactericida. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos los resultados del método de Kirby-Bauer. Estas dos son, esta es Klebsiella pneumoniae y esta es Escherichia coli, perdón. Ambas son bacterias gram negativas, por lo que el disco, el multidisco, es de bacterias gram negativas. Y tenemos estos resultados, el tamaño del halo, o sea, de este circulito, con cefalotina, Escherichia tiene 14 milímetros. Klebsiella es resistente, porque pues no tiene un halo. Ampicilina, ambas tienen un halo. Gentamicina igual, amicacina también. El trimetoprem salió indeterminado para Klebsiella. Nitrofuranos no tiene halo Klebsiella. Tetramicina, ambos salieron con halo. Metilmicina igual. Ceftazidima sin halo para Klebsiella. Norfloxacina, ambos sin halo. Fosfomicina igual y ciprofloxacina también. Después tenemos bacterias gram positivas. Esta es Staphylococcus aureus y esta es Micrococcus luteus. Ambas tienen halo para cefalotina, para gentamicina y trimetoprem con sulfametoxazol. Tetraciclina, en el caso de Micrococcus no se evalúa fosfomicina, no hay halo. Para ciprofloxacina tampoco. Penicilina G, ambos salieron con halo. Vancomicina no tiene, Micrococcus luteus. Eritromicina salieron con halo ambas. Y en el caso de Micrococcus no presentó halo en oxacilina y clindamicina.
Y bueno, aquí tenemos nuestras imágenes de la concentración mínima inhibitoria, donde tenemos en la primera imagen nuestro testigo que hay un crecimiento de todas las bacterias. En la primera, bueno, en la imagen que dice 1, es de nuestro primer tubo, la que nos muestra solo un crecimiento de Escherichia coli con el plásmido PUC18. Y posteriormente en el siguiente imagen ya nos muestra un crecimiento de Klebsiella y la de Escherichia coli con el plásmido. Y así posteriormente nos siguen mostrando los mismos resultados hasta la imagen 7, que nos muestra ya un crecimiento de Escherichia coli normal, junto con Escherichia coli con el plásmido y Klebsiella. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos también otra vez nuestro testigo. Y bueno, aquí ya nos muestra el crecimiento de Escherichia coli normal, pero en el 9 sí, nos sigue mostrando crecimiento en Escherichia con el plásmido, Klebsiella y Escherichia coli normal. Siguiente, por favor. Y bueno, esta fue nuestra tabla de resultados, donde tenemos tenemos bacterias gram positivas y gram negativas. En este caso, las gram negativas sería Escherichia coli con Klebsiella y bueno, Escherichia coli con el plásmido de PUC18 y el Micrococcus luteus y Staphylococcus aureus son gram positivas. En este caso podemos ver cómo Escherichia coli normal tiene un crecimiento hasta una concentración de 8 microgramos por mililitro, mientras que su concentración mínima inhibitoria sería de 16 microgramos por mililitro, mientras que Escherichia coli con el plásmido muestra un crecimiento desde la concentración del antibiótico mayor, que sería de 128 microgramos por mililitro. Ahora, hablando de Klebsiella, nos muestra que si hay un crecimiento desde la concentración más alta, que es de 128 microgramos por mililitro, ya que Klebsiella tiene tiene cápsula, que esta se ha considerado por mucho tiempo como un importante factor de virulencia que promueve la resistencia a la fagocitosis y a la actividad bactericida. Y tenemos, bueno, ahora hablando de las gram positivas, tenemos a Micrococcus luteus y Staphylococcus aureus, que Micrococcus tuvo una sensibilidad desde la primera concentración alta y así no hubo un crecimiento, por lo tanto es muy sensible. Y Staphylococcus aureus sí tuvo un poco de sensibilidad a la concentración más alta, sin embargo ya en la concentración de 64 microgramos por mililitro ya empezó a crecer. Siguiente, por favor. Y bueno, esto lo recopilé de un libro, la cual teóricamente nos muestra que en las flechas, que Staphylococcus aureus es casi de un 100% resistente a la ampicilina. Escherichia coli nos muestra que es de 25% resistente y Klebsiella es en su totalidad el 100% resistente. Como dato adicional, es que una mayor resistencia a la ampicilina es debido a que en ciertas cepas de tanto de Staphylococcus como Klebsiella estas cepas producen las enzimas que mencioné anteriormente, las beta-lactamasas, las cuales pues rompen el anillo de la beta-lactámica y puede provocar una mayor resistencia a este antibiótico, que sería la ampicilina. Bueno, este es como dato adicional porque en la escuela no ocupamos estas cepas. Y siguiente, por favor. Estos serían los resultados para la experiencia 3, donde el crecimiento va a ser reportado como con turbidez y sin crecimiento pues va a ser reportado sin turbidez. Y aquí pues lo que esperamos nosotros es que como el tubo 1 pues es donde se agregó la ampicilina y tiene más concentración, pues aquí se va a ir tomando igual o sea, aquí se va a ir diluyendo y va a ir disminuyendo la concentración. Y nosotros esperamos que en los tubos más lejanos, como el 8 o el 9, no hubiera
crecimiento de la bacteria, ya que van a ser los tubos con menos concentración del antibiótico. Y pues en estos resultados tuvimos que el tubo 9 y el tubo 10 pues ya dieron positivo porque sí hubo crecimiento. Y los tubos del 8 al 1 pues como tal no hubo crecimiento porque todavía hay una alta concentración de antibiótico que puede estar inhibiendo el crecimiento de la bacteria. Y el testigo pues nos ayuda para referenciarnos sobre el crecimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, eh, los resultados, pues como ya los había mencionado, pues aquí se espera que del 1 al 8, pues no haya como tal un crecimiento porque todavía tiene altas concentraciones de el antibiótico. Y como les dije, un tubo donde ya no se muestre como tal ese crecimiento de la bacteria es el que se va a tomar para determinar la concentración mínima inhibitoria, y un tubo penúltimo, es el que se va a tomar para determinar la concentración mínima bactericida. O en otras palabras, se podría decir que el tubo 9 es donde ya no, a través de pues ya no va a haber crecimiento. Y en el tubo 10, pues se puede decir que es el tubo que como tal solo está inhibiendo el crecimiento. La siguiente, por favor. No sé si dejé de escuchar yo o se les fue el sonido. Yo también dejé de escucharlos, maestro. Ah, ok, bueno. ¿Están ahí? Ya se durmieron. Niños. No se escucha. Los demás del equipo respondan. Sí, es que no eliminamos esa diapositiva, pero era de la anterior. Era solamente como apoyo. Ok. ¿Y esta de conclusiones? Bueno, el método de Kirby-Bauer nos permite evaluar el efecto que tienen diferentes antibióticos sobre un microorganismo. Con el método de dilución en tubos trabajamos con un microorganismo y un antibiótico y podemos determinar su concentración mínima inhibitoria y su concentración mínima bactericida. Escherichia coli BUC18 exhibe una mayor resistencia a la ampicilina. La concentración mínima inhibitoria de antibiótico para Escherichia coli fue de 16 y 8 microgramos sobre mililitro. Y Klebsiella pneumoniae es resistente a la ampicilina. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias. A ver. Maestro, por favor. Sí, maestro, claro. Miren, yo solamente tengo algunas observaciones. En general, creo que les hizo falta, ¿no? Es un tema muy grande de antibióticos. Les faltó profundizar más sobre los conceptos de los antibióticos. Entonces, bueno, algunas imprecisiones que se dijeron, está lo del espectro, ¿cómo lo pusieron ustedes? Estrecho. Entonces, bueno, nunca había escuchado yo esa palabra. Yo como lo conozco es un espectro reducido. Cuando lo podemos clasificar
en ese rango, ¿no? De los que son de amplio espectro y los que tienen un espectro reducido. Otra parte de un antimicrobiano que me gustaría mucho puntualizar, cuando se le denomina antibiótico, es cuando es producido por organismos vivos. Ustedes dieron un ejemplo clarísimo de la penicilina, que es producida por los hongos, pero cuando se produce de manera sintética, estos se llaman quimioterapéuticos, ¿ok? Entonces, por ahí en sus presentaciones, corrijan esa imprecisión para que puedan tener el vocabulario más claro, ¿ok? También creo que hizo falta, digo, ya son sus últimas presentaciones y pues ya así como, ya están desanimados, maestro. Entonces, ¿dónde pudieran ustedes aplicar este conocimiento sobre antibióticos? Yo siempre les recalco mucho esa parte de qué aplicaciones pudiera atender. En investigación, análisis de nuevos antibióticos, en el área clínica, tratamientos específicos que son muy importantes conocer. Ayer platicábamos de eso, ¿no? Conocer los mecanismos de acción de cada antibiótico, de cada quimioterapéutico. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el tratamiento específico de acuerdo al patógeno y a la enfermedad que lo caracteriza. Entonces, es muy importante y eso no lo metieron. ¿Ok? En la industria farmacéutica, porque es importante. Y en los estudios epidemiológicos, que yo creo que hoy en día, recuerden, también se los comenté, la OMS indicó que la resistencia a antibióticos va a matar más personas en el 2050 que el cáncer. Entonces va a ser la primer causa de muerte a nivel mundial. Entonces, es muy importante realizar una vigilancia epidemiológica. Entonces, estas son aplicaciones que creo que les hizo falta recalcar para dejar más completa su presentación. Otra, muchos de estos métodos de esta práctica, los procedimientos que se realizaron en esta práctica, pues están regulados también por organizaciones internacionales. Entonces les faltó también meter esa parte. ¿Quiénes son los responsables de regular este tipo de procedimientos? ¿Ok? Entonces, uno de estos organismos muy importantes que hay en América es el Instituto de, ¿cómo se puede decir? De estándares o de estándares. En inglés es Clinical and Laboratory Standard Institute. O también está su contraparte, la contraparte europea. Es un comité de, ¿cómo se puede decir? Comité of Antimicrobial, de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, esas partes regulatorias también que son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso les permite que los resultados, cuando se comparen entre diferentes laboratorios, entre diferentes compañías, marcas de antibióticos o quimioterapéuticos, ellos se encargan de establecer los procedimientos para que estos resultados pues sean reproducibles, ¿no? Y comparables y que sean los mismos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a tratar de controlar la resistencia a los antibióticos, y lo cual va a impactar en la mejora del bienestar de una comunidad. Y igual reducir los impactos económicos, como ya los hemos dicho N veces, ¿no? Creo que en sus resultados también no pusieron los títulos. Recuerden que habíamos quedado que íbamos a poner títulos que nos indicaran de qué estamos hablando. Porque si uno de sus amigos está dormido por ahí y no logra comprender una cosa, pues al menos al leer un título, pues ya sabe de lo que estamos hablando. Entonces, lo quiero recalcar para que no se les olvide, porque es parte esencial también de su formación, conocer cómo dar una presentación buena, una presentación
que pueda tener la información suficiente para que las personas que los están escuchando puedan comprender lo que les están transmitiendo. Y algo que sí no les voy a perdonar a este equipo. No puede ser que sea el último seminario y todavía los nombres de los microorganismos sin italizar. Ahí, a esa la 36, pon. Ahí está. Bueno, cuando hice la tabla no se veía, bueno, por lo menos yo no veía que estuviera en cursiva, bueno, en Italia. Entonces la puse subrayada. Bueno, si es eso, pues cambia la fuente. Utiliza una fuente que sí pueda discriminar entre itálicas y no itálicas. Times New Roman, Calibri, Arial. Yo te puedo pasar las fuentes de 1000 tipos diferentes. Entonces, ustedes no pueden justificarlo con que no se veía y lo subrayaron. No, cambian la fuente. Y si lo tomaron de otra presentación, tienen que volver a rehacer este cuadro. ¿Por qué? Porque esto les quita el profesionalismo. Esto les quita la credibilidad. Entonces yo cuando veo eso, pues yo digo, no, ya, olvídalo. Estas personas no aprendieron nada de microbiología. Entonces es bien importante que tengan cuidado de eso, jóvenes, ¿eh? Y fíjense cuánto ya estamos, ¿eh? En la parte de los resultados, creo que les hizo falta poner las fórmulas. ¿Cómo llegaron ustedes a esos números? Sus compañeros, tal vez ustedes sí lo hicieron, pero sus compañeros deben de tener claro cómo fue que llegaron a obtener esos números. Entonces yo en ningún momento vi las fórmulas ni los desarrollos de cómo los hicieron. ¿Ok? En general, creo que les faltó muchísimo. Estuvo la presentación muy reducida, les faltaron muchísimos conceptos, muchísimas definiciones, sobre todo las clasificaciones. Mecanismos de acción, estructura química, ¿ok? Según su espectro de acción, según su origen. Faltaron muchas cosas que yo creo que hubieran sido importantes aquí. Y por último, no lean cuando están dando una presentación. Y aparte, si leen, háganlo bien, háganlo con fluidez. Aprendan a tener buena dicción en las palabras. Porque no puede ser que estudiantes ya de licenciatura no sepan ni siquiera leer. Eso me preocupa. Porque dicen malas palabras. Entonces, practiquen, lean, escúchense, grábense y verán las barbaridades que llegan a decir por estar leyendo. ¿Sí? Y eso fue muy evidente en una de sus compañeras, ya no recuerdo el nombre, por aquí lo vi. ¿Ok? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Si algún día ustedes están presentando un examen profesional o están presentando para obtener un trabajo, nada más con escucharlos, bye. ¿Sale? Bueno. Pues eso sería todo, profesor. Ok. Aquí hay un detalle, de hecho, que se me fue comentarles. En la parte de origen de los antibióticos, como bien dijo el maestro, la definición es que provienen de otros microorganismos. De hecho, Waxman utiliza una definición que es de que los antibióticos son sustancias químicas producidas por otros microorganismos que tienen la capacidad de inhibir y matar a otros microorganismos a concentraciones muy bajas. Todas estas pruebas que nosotros hacemos, por ejemplo, es precisamente para determinar la concentración más baja del antibiótico para ser utilizado en como un tratamiento. Por ejemplo, cuando tenemos una infección bacteriana no nos mandan 1 kilo
penicilina, sino al contrario, se busca que sea una concentración muy baja. En la parte de sintéticos, precisamente aquí, sí son moléculas químicas aisladas. Sin embargo, la molécula molde es de origen biológico. Ese es un detalle también que hay de con respecto al origen de los antibióticos. Los naturales, pues únicamente se lleva a cabo el proceso de purificación. Los semisintéticos tienen la molécula natural y nada más se le hacen modificaciones. En el caso de los sintéticos, la molécula base es una molécula producida por microorganismos. Entonces, por eso de repente se les llama sintéticos. Los únicos, digamos que antibióticos sintéticos que sí se llegan a utilizar son las sulfas. Sí, esos son 100% por síntesis química, son los únicos que entran dentro de esa clasificación. Este, Ahora también otro detalle con respecto a a los datos de las zonas de inhibición. Aquí también los halos de inhibición tienen se toma una medida, no por el hecho de que ya se presenten halos, ya hay una actividad inhibitoria por parte del antibiótico, el microorganismo es sensible a él. Aquí en respecto a los halos de inhibición, por ejemplo, siempre las compañías que venden estos sensidiscos eh, traen un inserto donde dice a partir de tantos milímetros de diámetro, pues bueno, es la zona de inhibición, si es sensible, intermedio o resistente, porque aquí se hace con ¿cómo se llama? La concentración entre más cercano al sensidisco, la concentración del antibiótico es mayor. Entonces, puede ser que una concentración alta del microorganismo, pues bueno, del antibiótico, perdón, inhiba el microorganismo, pero no significa que sea el microorganismo sensible. Faltó una prueba que les había mencionado, pero bueno, ya no iba a dar tiempo que ustedes la colocaran, que es el Epsilon Test, que es prácticamente una tira con distintas concentraciones de antibióticos, de un solo antibiótico. Entonces aquí se hace también una siembra masiva y se coloca esta tira en en la placa de cultivo precisamente para poder observar el halo de inhibición y determinar la concentración mínima inhibitoria. Eh, Igual las ventajas y desventajas que tenemos en estas pruebas, por ejemplo, en la ventaja que tenemos en una dilución en tubo es que podemos determinar CMI y CMB. La desventaja es que nada más utilizamos un solo antibiótico y un solo microorganismo. En el caso de Kirby-Bauer podemos utilizar una gran cantidad de antibióticos, pero solamente un microorganismo. En el caso de la dilución en placa, utilizamos un solo antibiótico y diversos microorganismos, pero aquí, pues bueno, hacer el cálculo también es importante determinarlo. El cálculo debe ser no nada más la dilución en tubo, hacemos primero una dilución en tubo para poder tomar las alícuotas y a partir de ahí hacemos una segunda dilución. Y esta segunda dilución es la que tomamos en cuenta para determinar el cálculo de la concentración del antibiótico en placa. Entonces, pues bueno, unos detalles. Sí les pediría también que agregaran los cálculos. Eso se me había pasado a pedirles. Que agregaran los cálculos como se hicieron. Para que lo tengan claro. Probablemente también pues, les adelanto, puede ser pregunta de examen realizar estos cálculos, entonces por eso es importante que los integren. Pues bueno, creo que eso sería todo de mi parte. No sé, ¿tienen alguna otra actividad? Y un Kahoot. Ok, adelante por favor. Bueno,
se va a conectar nadie más. Yo voy, dame un segundito. ¿Ya no falta nadie? Ya empiezan. ¿Por qué está constituido el peptidoglucano? ¿Lípidos, nucleótidos o cadenas de glucanos? Cadenas de glucanos. Staphylococcus aureus es resistente a penicilina G. ¿Cierto o falso? Cierto. Los antimicrobianos de espectro estrecho tienen actividad contra organismos de diversos tipos. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Qué es un antibiótico bacteriostático? Agente que inhibe el crecimiento celular en forma reversible, agente que inhibe el crecimiento celular en forma irreversible, agente que estimula el crecimiento celular o agente que mata a las bacterias. Agente que inhibe el crecimiento celular en forma reversible. ¿En qué año Selman Waksman ganó el Premio Nobel de Medicina? 1954, 1943, 1897 o 1952. $1952. Ejemplo de enzima producido por bacterias para su resistencia.
oxidorreductasas, transferasas, beta-lactámicas o hidrolasas. Beta-lactámicas. Antibiótico contra tuberculosis descubierto por Schatz. Ampicilina, ampicilina G, penicilina o streptomicina. Streptomicina. ¿Cuál es la enzima que se encarga de unir los péptidos de la pared celular? Fosfolipasa, transpeptidasa, reductasa o lipasa. Transpeptidasa. El peptidoglucano tiene aminoácidos, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Quién descubrió la penicilina? Alexander Fleming, Selman Waksman, Harry Potter o Hermione Granger. Alexander Fleming. En tercer lugar tenemos a Javier. En segundo a Karen Díaz. Y en primero a Alberto. Felicidades, Alberto. A ver, pónganme la lista de los participantes. A ver, permítame un momento. Ahí. Ay, Cor2. Ya vi lo que me llamó la atención. Ok. Ay, ese trío del equipo 1. Ok. Gracias. O sea, los últimos, los que están en, nada más se dieron de alta en el juego, pero no participaron. Una de dos, o no participaron o se equivocaron en todas. No, y en todas no puede ser, hasta en la de Harry Potter, no, no, ya no, son millennials, yo creo que ahí, al menos esa la tenían regalada. Ujú. No, no participaron.
Bueno, es que aquí estoy viendo repetido a Javier. O sea, no sé si se salió en algún momento y volvió a entrar. Ya. Es que a mí me sacó, entonces ya me volví a meter y empecé a responder a partir de la segunda. Entonces, la primera vez que se metió ya lo contó como si estuviera adentro, aunque no estuviera jugando. Mm. Esa es una versión más creíble de se conectaron y fueron al baño. No, son buenos para las justificaciones. Cuando tenga que dar una justificación, les voy a hablar porque son buenos. Mm, recomendaciones, chicos, de aquí en adelante. No lean, por favor, no lean. Se nota, eh, al menos traten de leer la exposición antes y ya tener como una idea. Entonces, sí, se nota mucho y sobre todo porque les cambian, y esto también pasó en el grupo de la mañana, les cambiaron el orden y ya no supieron, colapsaron inmediatamente, ¿no? Entonces, el hecho de estar en línea, ahorita precisamente también dejó muchos vicios, entre esos preparar las exposiciones por muy poco. Entonces sí, el siguiente semestre que va a ser en presencial, entonces sí, tengan cuidado en eso. Eh, no, no, Edwin, no lo digo por alguien en particular, sino es una percepción al final del semestre, porque no fueron los únicos, sino que se percibía inmediatamente en general, quienes en los demás seminarios leían y casi no preparaban lo que iban a decir. Entonces sí, también esas recomendaciones. En presencial, ya que tengamos prácticas, su tiempo para seminarios son 20 minutos. Entonces la capacidad de reducir toda esta información en 20 minutos debe de estar al máximo. Sí, aquí ya en presencial no hay un seminario por día, son las prácticas y tienen que dar 4 seminarios en un solo día en 2 horas. Entonces ese es el otro detalle. Eh, no se envicien en eso. Estudien por favor para los exámenes. De verdad estudien. Eh, ahorita algo que notamos en general los maestros es que con esta pandemia todo el mundo se volvió regular. Realmente, pues si reprueban, pues ya eso es mucho. Eso quiere decir que no les interesa para nada la materia. Entonces, pues bueno, tomen en cuenta las recomendaciones. Mm, en laboratorio se les exigió como si hubiéramos estado al 100% en presencial porque no teníamos tiempo suficiente como para darles el seguimiento que se les tiene en un laboratorio presencial, porque ahí sí, pues bueno, los llevamos desde el primer bloque, segundo bloque y aquí todo lo juntamos en 4 prácticas en total, básicamente. Entonces hagan de cuenta que sí, tuvimos que acelerarlos. Tomamos en cuenta, sí los observamos, créanme que sí los observamos. Qué tantas veces tenemos que repetir las indicaciones, porque eso nos refleja su poder de retención y de qué tanta atención están poniendo al momento de recibir las indicaciones. Sí, entonces sí, esa es otra, sí necesitan estar un poquito más despiertos. Yo sé que ahorita les pesó también el hecho de desplazarse desde sus domicilios hasta la escuela, pero hay aquí algunos detalles. En primer lugar, esa distancia ustedes ya la recorrían. Si ya la recorrían desde hace tiempo, lo que pasa es que ahorita, pues bueno, sí, perdimos ahora sí que la práctica de andar por la ciudad. Entonces sí, también tómenlo en cuenta. Eh, y pues en general sí traten de echarle ganas. Hubo gente que no vino a ninguna sesión de laboratorio. Entonces realmente la calificación íntegra que saquen en sus exámenes, pues se va así. O sea, no hay forma alguna de eh, ayudarlos un poco, aunque sea. No, ¿por qué? Porque nunca vimos sus habilidades en laboratorio.
se les pidió, hicimos laboratorio en casa precisamente con la intención de que ustedes empezaran a desarrollar un poquito alguna habilidad, que yo espero que al menos hayan desarrollado la habilidad de sujetar los tapones con el dedo meñique y puedan tener la habilidad en los dedos. Sí, para que no estén así, tienen un tubo, luego tienen otro y tienen el asa y ya no saben ni qué hacer. Entonces, ese otro detalle, ¿no? También, esto es, necesitan esas habilidades para cuando lleguen a noveno semestre en producción y control de biológicos, que algunos de ustedes le llaman micro 2. Ahí sí, necesitan esto. No me pueden decir, conozco varios maestros de ahí que luego me dicen, oye, tú les diste a este grupo y me sacan la lista y yo sí, sí les di. Es que no les enseñaste esto, esto, esto. Saco las tareas, aquí está, hicieron un cuadro. Es que me dijeron que no les enseñaste, que nunca se les pidió. Entonces así de, bueno, pues aquí está, ya está. Y como todo se queda en Classroom, nada más buscamos el nombre, Google lo sabe todo y aquí está. Entonces, ese otro pequeño detalle de las redes ahorita. Y luego todos ustedes mismos suben sus Instagram Stories, sus historias también en WhatsApp. Entonces así de, pues cómo no, si subió una historia la semana del no sé qué, ahí está. Entonces, ustedes solitos también se balconean. Entonces, esos detalles. Y muchas veces, pero ¿qué tal las galletas, no? Las pizzas y los chocorroles. Entonces, tómenlo en cuenta. De verdad, tómenlo en cuenta. Estos son ejemplos para su preparación. En parte sí, ok, qué bueno que se equivocaron aquí, que están aprendiendo. Ok, pero equivóquense lo menos posible. Sí, lo menos posible para que puedan estar lo más despiertos. Y pues bueno, esas serían mis impresiones del semestre de laboratorio. No sé, maestro, si guste comentar algo. Sí, maestro, nada más me dio mucha risa, digo, aparte de todo, traicioneros. Tan bien que los tratamos a todos y todavía van y los acusan con los maestros de otros. Ándale, pues, que me lo hagan a mí, van a ver. Les, van a ver mi verdadero mal. No, pero de verdad, qué bueno que el maestro les recalque eso. De los errores también se debe de aprender. Y creo que a veces nosotros aprendemos más de los errores que de las cosas que hacemos ya por rutina o que le damos por hechas que están bien. Pero hay cosas que sí no se deben de permitir. Tropezar con la misma piedra siempre, y lo hemos dicho, el nombre de los microorganismos, que son cosas básicas. En ese sentido, o sea, tropezar una y otra y otra y otra es porque ya les vale, ¿no? Entonces, preocúpense no solamente por pasar con una calificación aprobatoria, preocúpense porque al final de cuenta, al final de su formación, todas estas enseñanzas que ustedes aprenden en esta escuela, pues las van a tener que aplicar en alguno u otro ramo. Ujú. Y ahí es donde ya no van a poder acusar a los maestros, ¿eh? Porque ahí ya van a competir entre ustedes. Y cuando uno compite, ustedes van a competir con gente del TEC de Monterrey, van a competir con gente de La Salle, van a competir con la Universidad de San Luis, que es la mejor universidad ahorita de química en el país. Van a competir con alumnos que son fregones. Y ahí les digo algo, el nombre del poli no sirve de nada, ¿eh? Porque a veces nos damos con la impresión de que, es que estudié en el poli en ciencias biológicas. Y cuando uno se enfrenta, se olvida de quién, de qué universidad vienes. Uh-huh. Nosotros, con el maestro, voy a poner el ejemplo, y discúlpeme, maestro, pero lo tengo que decir. Venimos de una de las universidades más jodidas del país, y yo me puedo atrever a decir de Latinoamérica, en el área de la química. Sin embargo, los esfuerzos que nosotros hicimos para poder competir con otras universidades, incluso con gente de
su institución del poli, pues fueron las capacidades individuales de cada quien lo que nos llevó a obtener o a hacer la diferencia en las cosas que hacemos. Así háganlo ustedes. Háganlo ustedes de esa manera para que esto les sirva de automotivación, que les sirva de como ejemplo de que ustedes pueden llegar hasta donde ustedes quieran, que los propios límites se los van a poner ustedes. Y nada de que, no, es que el profe Javier y el profe Alejandro no nos enseñaron microbiología. Sí. ¿Cómo fregados? No. Entonces, no utilicen los pretextos de otros para justificar sus propios males, porque eso lo único que les va a causar son problemas irreversibles. Tengan la mentalidad, cambien el chip en el sentido de que ustedes pueden hacer esto y más. Que pueden competir con esas universidades que hoy en día el Politécnico, créanmelo, lo han dejado muy abajo. Esas universidades particulares, como les digo, el TEC de Monterrey, las Salles, las Iberoamericanas, las Panamericanas, híjole, están creando ahorita una, vamos a llamarlo así, una cantera de estudiantes muy, muy competitivos. Entonces, no se dejen, porque ustedes vienen de un instituto que tiene renombre, pero que desafortunadamente las políticas que han tomado ustedes como alumnos y también muchos de los profesores no han permitido que sean competitivos a ese nivel. Entonces, háganlo. Si se los digo es porque yo me he dado cuenta de eso, yo lo viví, yo competí y me di cuenta del valor que podemos tener aquellos que venimos de escuelas públicas. ¿Ok? Entonces no lo olviden, no generen pretextos, generen soluciones. Punto. Y bueno, ya nos vamos a ver, maestro, con este grupo. No, ya no. Y cualquier cosa que ustedes requieran, alguna asesoría, en sentido de cuál es el camino que ustedes quieran tomar, pues acérquense a nosotros. ¿Quién más va a saber de cómo tomar el rumbo en esta carrera? De los profesores que ya pasaron por esa parte. Entonces yo estoy abierto, cuando ustedes quieran, pueden escribirme, podemos platicar, podemos orientarlos en muchas de las cosas y crear esos lazos es bien importante con los profesores también, ¿no? Porque se trata, como les dije desde el inicio, una retroalimentación. Yo aprendo de ustedes y ustedes tienen que aprender de nosotros. Que es la única manera de que podamos ser exitosos. Y bueno, ya quiero verlos cuando yo esté viejito, 1, 2, 3 de ustedes, así súper exitosos, y yo tenga el orgullo de decir, miren, él estuvo conmigo. Porque yo tengo una memoria como de elefante, yo me acuerdo de cada una de sus caras. Y creo que como ustedes, por ser la primera generación que me toca, no se me van a olvidar nunca. Entonces, esto que les ayude a motivarse y de verdad, créanmelo, cualquier cosa en que les podamos ayudar, yo voy a estar ahí. Pues ya estoy ahí de por vida en el poli. Ya me fregué. ¿Sale? Pues bueno, muchachos, pues fue un gusto. Y estamos pendientes. Échenle ganitas, chicos. Y pues sí, como dice el maestro, ahí andaremos nosotros. De un lado a otro, pero ahí andaremos. Pues bueno. No sé si alguno de ustedes tenga algo que comentar. Si no, vámonos. No, pues gracias nada más por todo. Bueno. Está bien. Pollitos de colores. Sobrevivieron al último seminario. Mañana tenemos clase de teoría, ya la última clase de teoría. ¿Sale? El examen, para los que se preguntan, es el día